y llegaron un policía uniformado, sin uniforme, pues, y, y lo golpeó. Y entonces habría seguido golpeando a Tlatuani si yo no me hubiera puesto en medio, ¿no? El encuentro es una audioserie de testimonios y grabaciones recopilados a través de los viajes de promoción de Desde Ninguna Parte. Desde Ninguna Parte es una obra de ficción. Sin embargo, lo que sucede a su alrededor, así como todo lo que estás a punto de escuchar, es real. Sucedió. El sábado 24 de julio del año 2021, aproximadamente a las 11:30 am, yo me encontraba muy cerca de la explanada de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca, México. Estaba recostado, con un libro de Bukowski que jamás terminé de leer, apoyado sobre la cara para taparme del sol, cuando inusitadamente, un tacto sobre mi brazo derecho me levantó de la somnolencia. Al quitar el libro y abrir los ojos me encontré con una muchacha de corta estatura y cabellera arremolinada que algo empezó a decir. Me tomó unos momentos despertar por completo y poder hilar sus palabras. Al parecer estaba vendiendo pinturas. Pequeñas pinturas que cabían todas en una mínima cajita de madera que la muchacha llevaba cargando entre las manos. Mientras hojeaba las pequeñas acuarelas, noté de reojo la esquina superior de la tapa de madera. Aceptamos todas las tarjetas, decía. Después de gastarme alrededor de 200 pesos en algunas piezas que llamaron particularmente mi atención, le di a la muchacha un flyer y la invité a que asistiera a la presentación del podcast, que tomaría lugar un par de horas más tarde. Ella quedó de asistir con su acompañante, y ese mismo día, antes del atardecer, Atsimba y su novio Tlatuani fueron los primeros dos individuos en escuchar en vivo una emisión de Desde Ninguna Parte. La vida nos volvería a cruzar en distintas ocasiones, y varios meses después, empezaría a comprender el porqué, hasta que el 19 de enero del año 2022, mediante una videollamada, pude por fin grabar una conversación con Atsimba, para que me contara un poco más acerca de su historia. No, 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 eso me pasó, ese sueño me pasó hace 4 años. Ah, ok. Uf, me asusté muchísimo. No, no, no. Es que yo vi una Bueno, polilla justo después de ese episodio y dije, no mames, que también te pasó, güey. no, 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 seguro además estabas como en otra frecuencia diferente. Con las polillas, pues no creo que sean malas en sí mismas. No, son chidas. Y la polilla así de me pararé en la ventana de esa persona. Ah, qué cagado. Bueno, para empezar con este pequeño ejercicio, ¿por qué no nos platicas un poquito acerca de cómo empezaste tú a incursionar en el arte, cómo empezaste a dedicarte a esto? Mm, Yo creo que inicié desde muy chica. Siempre he dibujado y también siempre he escrito. Ha evolucionado mucho, mucho tiempo estuve escribiendo también como fantasías, como de novelas o cosas así, cosas de adolescentes. Mucho diario, mucha poesía. Al final creo que la poesía fue como de las cosas que más hice mías, como que me aprendí de todo eso. Y bueno, la pintura también siempre ha estado muy presente, el dibujo. Sí, entonces empecé desde muy chica. Creo que de las veces que me di cuenta de que en realidad quería dedicarme a esto fue una vez que escribí un poema que se llamaba Artista de Medio Tiempo, porque me decían como que no podía ser artista así directamente, ¿no? Que tenía que pues conseguir un trabajo y hacer un ahorro y luego juntar y así. Y yo quería comerme el mundo, entonces no sé. Me acuerdo que en ese entonces escribí ese poema, pero sí ya tiene como 8 años, no sé, hace mucho tiempo. Me repite la pregunta, señor. ¿Se llamaba Artista de Medio Tiempo? Ajá, el poema. De hecho está incluido en la próxima publicación que voy a hacer, mi primera publicación.
Ok. de poesía que se llama Recortes, no sé, que se llaman, espera, que se llama Terrena Recortes de Poesía, y viene como a la mitad del libro y justamente es un poema que expresa esta idea como de en serio, o sea, en serio voy a ser esa persona que de 7 a 3 está detrás de un mostrador y luego llega a su casa y de 4 a 6 es artista y trata de llevar como esa vida como de persona frustrada, no sé, hemos visto muchos de esos personajes, ¿no? Entonces me sentía como incómoda con eso y también me acuerdo que era una época en la que me sentía muy impulsada a hacerme escenarios. Ya había ido a, por ejemplo, a aprender ballet y teatro y otras cosas, ¿no? Pero me gusta mucho esto de autogestionar mi escenario y que no haya como un horario o un momento, sino como esta onda como súper holística o podríamos llamarle en el arte más como de happening, como de una provocación, ¿sabes? O sea, como enfrentarme al público, ¿sabes? Eso me gusta mucho, como decirle, aquí está esto, ¿qué vas a hacer? No, es como, me gusta mucho. Y en ese tiempo me subía a los camiones a recitar poesía y, y justo recitaba ese poema, ¿no? Que, bueno, es uno de mis favoritos. ¿Te lo sabes? No, pero si quieren se los leo. A ver, sí. Esa nada más voy al borrador. También consideremos que, por ejemplo, este primer poema mmm, es recortes de poesías de muchos años, ¿no? O sea, por ejemplo, te digo, este tiene 8 años y está en la mitad del poema, ¿no? Te digo, del poemario. Entonces es como que a veces en este poemario puedo ver cómo viene mi yo adolescente y con este ímpetu, de repente vienen como fantasmas, no sé, es como, siento como si estuviera yendo y viniendo en ideas, como cuando rumeas mucho una idea, ¿sabes? Como si fueran recuerdos y entonces nada más los recortara y los fuera pegando, también por eso se llama recortes de poesía. A ver. No, este se llama Tiempo de Artista. Y también, ¿sabes qué? Pienso que el poemario está lleno de contradicciones, como todo el humano. Pero ya les iré enseñando a lo largo del podcast todo esto que les digo. A lo largo del podcast, como si fueran un buen de capítulos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Podemos hacer una parte 2. O 3 o 4. Tú expláyate. Mira, aquí está. Ya lo encontré. Aún recuerdo las máscaras y el qué dirán. Me recuerdo postergando mis horas a la hora del almuerzo, levantándome a las 6 a.m. para recibir el horario laboral. Y me recuerdo así, sin poder narrar, doblegada. Aún tengo esos tenis Nike que me regaló mi hermana, los que pinté en negro la paloma. Un día despedí a todos mis jefes, inútiles. No explotaron mis talentos, pero de que lo hagan ellos, a que me explote yo. ¿Trabajo de medio tiempo? ¿Artista de medio tiempo? ¿De qué trabajas? De 3 a 7 soy artista. Por favor, antes de ser artista de medio tiempo me arrancaría las pestañas. Antes me cortaría los lunares, me sacaría los ojos. Antes de ser artista de medio tiempo me cortaría las manos, me arrancaría el cabello, pediría dinero en la calle, en el metro, dejaría de respirar, permitiría que me mataran. Antes de ser artista de medio tiempo me vuelo los sesos y que mi muerte es una alegoría, una prosa sin tiempos, con mi sangre que se escriban canciones o se hagan retratos carmesí de artistas que no son de medio tiempo. Y bueno, ese era uno de los poemas que me subía a recitar en esos tiempos. Cuéntanos un poco de esta época en la que decides no ser artista de medio tiempo, en la que decides eh, empezar con todo lo que haces, que es muchísimo y que ahorita nos vas a platicar.
Cuéntame un poquito acerca de esa decisión, acerca de ese salto, de eso que te movió. Bueno, pues todo comienza con la muerte de mi papá, porque me doy cuenta de que no quiero ir a la escuela, de que además la muerte es como algo muy irremediable, ¿no? En esa situación, que también me doy cuenta de que mueve mucho, ¿no? No solo en mi familia, no solo emocionalmente, socialmente. Me acuerdo mucho que cuando estaba pasando por ese proceso de ver a mi papá morir, recuerdo dar los exámenes vacíos, ¿no? Como renunciar a todo esto y entonces me iba directamente hacia lo que me gustaba, ¿no? Y entonces me pasaba todo el día, te estoy hablando de la secundaria, todo el día en el salón de música, en el salón de dibujo técnico, en el salón de artes plásticas, estoy ahí todo el tiempo, ¿no? Así las 8 horas que pasamos en la escuela, ¿no? No sé, 12, no sé cuántas eran. Eran un buen. Y entonces los maestros se comienzan a dar cuenta, me empiezan como a castigar y a restringir muchísimo y lo que yo hago es pues sacudirme y termino en escuelas abiertas. Entonces esto me dio muchísima libertad, así una libertad que yo no imagino, ¿no? O sea, no imaginaba como que podría ser así. Y, y poco a poco fui como buscando estos escenarios. Creo que una de las cosas que más me movió a esto fue una frase de un libro que hablaba de un escritor. O sea, el libro estaba... Ajá, había dos personajes principales y uno de ellos era el escritor, que se llamaba Pig, ¿no? Y entonces Pig es muy rico, sus padres mueren cuando él es joven y su abuela está como moribunda ya cuando él comienza a entrar a la adolescencia y él decide rechazar toda esta herencia y comienza a tener amigos como muy pues bohemios, pero al mismo tiempo como no del mismo nivel socioeconómico. Y entonces él empieza a decir cosas como, ¿cómo voy a hacer un burgués, un buen burgués, si no renuncio a todo lo que me han dado mis padres y comienzo desde cero a crear mi propia vida, ¿no? Y eso era algo que también compartía con el coprota, que era Rosalba del Alba, que también decía eso, ¿no? Como no quiero lo que tiene mi familia porque no me gusta esa realidad, ¿no? Lo que quiero es acercarme pues a mis sueños y todo eso, ¿no? Lo que se imaginaran los dos. Entonces yo pensaba, bueno, si yo quiero ser artista visual, si yo quiero ser poeta, tal vez también me funcione como desechar todo esto y comenzar de cero, ¿no? Pero pues era muy difícil porque yo era chica, ¿no? Tenía como 16 años, 17, estaba como en ese periodo de 16, 18 años y me empecé a relacionar como amigos con el que ahora es mi novio y él tenía como enfrentamientos muy directos con su propia escuela, ¿no? Como políticos y sociales, y entonces a mí me parecía que era una locura, ¿no? O sea, era como, ¿cómo quieren arreglar el problema de la escuela si para empezar ustedes no saben cuál es su propio problema, ¿no? No saben qué está pasando con ustedes mismos, y lo sé porque yo tengo la misma edad que ustedes y no sé qué está pasando, ¿no? Y era como, para mí, como, no entiendo esto que está sucediendo, y escribí un poema que se llama... no, y es que además los vi recitar poesía para sacar dinero para el paro que estaban haciendo en la escuela. Y entonces para mí fue muy sorprendente. Y me acuerdo que escribí un poema que se llamaba Lamento si solo escribo de mí. Y fue de las primeras veces que sentí ese impulso de ir al camión. Pero no solo eso, sino porque en una fiesta a la que fui, conocí a un chico que se llama Jorge y ahora es DJ y también es un gran poeta. Y me impresionó mucho conocerlo. Y entonces me invitó a su casa a recitar poesía. Le recité
par de versos y me dijo una frase que yo le he contado mucho a toda la gente porque de verdad que a mí me impactó muchísimo en mi historia como artista, que fue, me gusta mucho cómo narras o sea, cómo se siente lo que dices, pero, o sea, el mensaje no me dice nada, no me hace sentir nada. Para mí fue un golpe muy fuerte porque yo pensé como, ¿de qué me están hablando? Tenía como de este lado a este amigo que me decía como de, sí, 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 muy bonita tu poesía, pero está vacía. Y de este lado tenía a esta otra persona que decía como, es que solo piensas en ti, ¿no? Y era como, pues sí, pero ¿de qué más voy a hablar? Sí, sí, apenas me estoy conociendo. Y se llama el poema Perdona si solo hablo de mí. Ese no está incluido en este poemario, pero, pero justo hacía como esa confrontación con el público, ¿no? Como de, ¿qué quieres? Pues claro que el gobierno nos mata, ¿no? O sea, claro, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Víctimas de eso? O sea, vamos a ponernos a llorar y decir, no, no puede ser, ¿por qué nos pasa esto? O vemos de dónde surge el problema y tratamos de organizarnos y solucionarlo realmente, ¿no? Era como esta invitación, claro, desde la percepción del yo, ¿no? Porque justo creo que cuando tu yo está desordenado, y que creo y estoy segurísima que todos tenemos un desorden, pero cuando parte de ese desorden es la pérdida de un padre, ese desorden es además como nebuloso, ¿no? Como no alcanzas a ver dónde está, dónde nace todo eso. Y bueno, así comencé recitando poesía en los camiones. Esto a la edad de 16, 17 años. Cuando empiezas a Ah, recitar... Ajá. lo continúo haciendo hasta los 18, 19. Uh-huh. ¿Y todavía continuabas en la escuela o ya habías renunciado a eso? Ay, es que yo soy súper intermitente con la escuela. Me acabo de inscribir justo hoy a clases de la UNAM, pero, por ejemplo, tampoco, nunca he ido por los títulos, ¿sabes? O sea, a mí no me interesa eso, no sé, es que siempre he sido como muy de tener un público enfrente, entonces, pues cuando los maestros criticaban o me he enfrentado como con críticos o así, pienso como, pues sí, pero aquí está esta gente que está esperando ver esto y a la que le puedo ofrecer esto y está dispuesta a tenerlo, solo puedo mejorar lo que he hecho para ofrecérselos, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la escuela, um, no, me tardé un buen rato, otro rato más en terminar la secundaria porque no quería hacer los exámenes, hasta que un mes dije, ya, hacerlos, y ya, en un mes saqué la secundaria. Y hice un buen de exámenes ese mes, me acuerdo. Y pasó igual en la preparatoria. Pasé lagunas enteras sin intentarlo, sin realmente ponerme las pilas. Y ya llegó un tiempo en el que dije, no puedo más, necesito ese papel. Y ya lo saqué. Y así también con la universidad, ¿no? Me pasó también que pasé un buen rato sin tratar de entrar a la universidad hasta que... Porque también mis necesidades artísticas no me llevaban a eso, ¿sabes? O sea, es que siempre me he movido mucho por eso, por mis necesidades artísticas. Entonces, como nunca me he topado con un cliente que me diga, oye, a ver a ver tu certificado de pintora. Que igual y al rato me pasa, ¿no? Pero por ahora no me ha pasado y pues sí, no había terminado la secu. Ok, entonces en este periodo de tu vida, cuando tú ya aceptas reconoces esta vocación hacia el arte, ya lo aceptas como algo hacia lo que vas y empiezas a recitar poesía en los camiones. Sí, pero también era una especie de conciencia inconsciente, ¿sabes? O sea, porque yo me llamaba artista y decía como yo quiero hacer esto, y cuando me decían ¿a qué te dedicas? Yo decía quiero ser artista, pero creo que para mí todavía no tenía el significado tan profundo que puede llegar a tener ahora, ¿no? O sea, creo que entonces era una forma muy superficial de un anhelo, una especie
ensayo, ¿no? Como cuando juegas a ponerte el maquillaje y las zapatillas, algo así. Te subes a un camión a recitar poesía. A ver, compártenos un poco de qué se siente subirte a un autobús en la Ciudad de México a recitar poemas. Eh, que no es lo habitual. Normalmente estás en un camión, se sube alguien a vender discos, alguien a cantar, alguien con una bocina, con un instrumento, y eso es Con más dulce. común en el paisaje urbano. A mí nunca me ha tocado que alguien se suba a recitar poemas, pero cuéntanos cómo es. Pues mira, mm, es que hay de todo y depende del poema, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre leí poesía mía. Pocas veces llegué a rellenar con poemas conocidos, porque lo que yo quería era que me conocieran a mí, ¿no? Que lo que se estaba exponiendo era yo misma, ¿no? Y, por ejemplo, vas aprendiendo. Con el tiempo, me gustó mucho este acercamiento de juego, ¿no? De irlos viendo a la cara, de decirles, estoy frente a ti haciendo, generándote algo, ¿sabes? A propósito, así como, ¿sabes? Ese enfrentamiento me encanta. Y es desde que subes, ¿no? Porque es todo un momento, o sea, es todo un happening, o sea, subes a un performance, si quieres verlo así, subes y le dices al del camión, bueno, pues voy a recitar poesía, así que bájale a tu desma, ¿no? Apaga tu radio, hermano. Y a veces sí me llegaba a pasar que los conductores se molestaban, así como de, oh, o sea, yo estoy acá y así, le digo, pues sí, pero, o sea, te hice la señal y tú paraste, o sea, pues ni modo, es parte de mi show, si no te gusta, pues déjame bajar, ¿no? O sea, porque yo siempre he sido como de que no me gusta que regateen mi trabajo o lo menosprecien o no lo entiendan, o sea, si no lo entiendes, bye, no necesito convencerte de nada. Si no te gusta, pues bye, ¿no? Es todo. Entonces, regularmente eran muy amables los conductores. Tomaba camiones, por ejemplo, de La Joya hacia Pino Suárez, porque también hubo un tiempo que recité poesía en Bellas Artes, entonces era toda una jornada, ¿no? De recitar poesía. Y al llegar a Pino Suárez, seguía recitando poesía. um, Pero bueno, cuando te subes a los camiones y entonces está el camión en una cierta frecuencia y tú apagas esa frecuencia y comienzas con una nueva, pues ya los tienes, ¿no? Porque es como de, ¿qué pasa? Por qué se acabó la música? ¿Y ahora quién es esta persona, no? Y luego es el recorrer entre los pasillos, mirarlos a los ojos, decirles las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, este poema que les cuento, que ahora se volverá una leyenda, porque no creo compartirlo nunca, pero justo decía como, había una frase que me gustaba mucho, que era muy confrontativa, que les decía, pobres de nosotros, los mexicanos y su gobierno asesino, ¿no? O sea, como súper así sarcástico, ¿no? Muy en el clavo, porque además estaba este momento de muy fuerte de los 43, me acuerdo, y no entendía tampoco todo este conflicto sociopolítico, eh, vino con racismo y negligencia y todo esto que sucede, pero sí que pensaba, hay cosas que necesitamos ver de nosotros mismos, ¿no? Sí, este suceso es muy fuerte, pero si las personas que estamos buscando en nuestro interior no lo vemos, no vamos a poder nunca ver la lucha de estas otras personas, ¿sabes? A eso es a lo que me refería, como en ese poema. Hay que ver por qué tú, persona que está en el camión, si dice, nos están matando, pero no haces nada, ¿no? Ni siquiera en ti. Era como esa la queja, ¿no? En ese poema. Pero también tenía otros, por ejemplo, para porque te digo que este confrontamiento con el público, o sea, darme de topes con él me encanta. Tenía otro en el que les decía como, no me están pelando, o sea, me acuerdo del poema, pero era algo así como de que, o sea, yo estoy aquí recitando y me están ignorando, tan cotidiano es para ustedes, la poesía, ¿no? como de eso, o sea... Y me reía mucho con ellos, me encantaba, era una parte que me gustaba
mandaba. Luego, por ejemplo, les entregaba mis redes sociales para que pudieran seguir el proyecto en YouTube y en las demás páginas, porque para mí también siempre ha sido importante como que ellos puedan ver el registro, ¿no? Oye, ¿dónde se va mi dinero? Porque pues tampoco lo hago gratis, ¿no? Así es. Así que pues así se siente. Y además me sorprende mucho. Por ejemplo, hubo una vez, hay varias anécdotas al respecto. Una vez unos chicos, después de que terminé, me dijeron, oye, ven para acá. Me acerqué y me dice, ¿para qué lo quieres? Drogas. Y le digo, pues para pagar el internet y algunos materiales de la escuela y así. Y me dice, bueno, y me da 100 pesos, ¿no? Y bueno, eso fue un muy buen momento, ¿no? La vez que saqué más dinero recitando poesía en los camiones fue una vez que estafé a un acosador. Porque estoy en el camión y entonces voy pasando por el dinero y él me enseña un billete de 500. Y yo digo, a huevo, de aquí soy. Y entonces me acerco y no me dan nada. Y yo así de, bueno, ya. Y me bajo del camión y se baja atrás de mí. Y me dice que si acá a cambio del dinero, ¿no? Y yo así como de, ¿qué? O sea, me ofendí muchísimo. Y además fue como, él, ¿sabes? Como súper asqueroso. Entonces le dije, sí, dame el dinero. Me dio los 500 pesos, paré un taxi y le dije, me está acosando. Y me metí y lo dejé ahí parado. Y ya, y obviamente intentó abrir la puerta, pero pues, o sea, si te están diciendo, me está acosando, o sea, pues obvio cierras la puerta, ¿no? Y te arrancas y ya. Y pues esa fue una de las veces que saqué más dinero recitando poesía. Sí. Ahora que lo mencionas, ahora que lo sacas a colación, tú trabajas en la calle todavía el día de hoy. Llevas mucho tiempo trabajando principalmente en las calles. Sí. ¿Cómo es desde tu perspectiva, siendo una mujer muy joven, que todo el día está en la calle y no estás, trabajas en el centro frente a Bellas Artes? Bueno, las zonas en las que te mueves no son las zonas más fresas de la ciudad, no son como Polanco. Ajá, no es Polanco, es una zona muy real, muy urbana, donde pasan las cosas que pasan en la ciudad. Desde tu perspectiva, como mujer, como artista, como trabajadora, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has lidiado con esas circunstancias? No, pues hay veces que ha sido muy difícil, ¿sabes? O sea, porque hay situaciones que te sobrepasan, ¿no? O sea, muy, 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 muy fuerte. Desde que puede que alguien llegue e invada, trate de invadir tu espacio personal de alguna forma, o también ver cosas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que yo comencé en Revolución, no en Bellas Artes. Me fui acercando a Bellas Artes, ¿no? Pero me acuerdo que en Revolución hice a los 16, 18 un grupito de amigos que también vendían pulseras o hacían cosas, o tocaban música así y eran súper hippies y así. Y me acuerdo de uno que no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo como de su forma, ¿no? De cómo era. Y él iba y venía, ¿no? Era como de otro estado, sí, de otro estado. Y me acuerdo que la última vez que lo vi, yo ya había entrado a la uni, ya había pasado muchas cosas, ya estaba el proyecto un poco más establecido, todavía no estaban las galerías como tal, pero sí ya tenía un producto como tal, ¿no? Ya era muy fácil tener cifras exactas, ¿no? Entonces, lo veo y me acerco y le digo, hola, ¿cómo has estado? No sé qué, mucho tiempo, ¿no? Y me dice, sí, tú te ves bien. Y le digo, gracias, sí, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Y me dice muy serio y viéndome a los ojos, ¿qué no ves? Nos estamos muriendo. Y o sea, y como volteo y así todos moneando, todos así, ¿sabes? O sea, y yo como, ¿qué pedo? Así con claros signos de desnutrición, pues todo eso, ¿no? Y es algo que ves y que a pesar de que, por ejemplo, yo no me siento tan identificada con esos círculos,
pues sí, socioeconómicos, no identificada en cuanto a que no siento empatía, ¿no? Sino que yo no vivo esa situación, sí me genera como un conflicto, ¿no? Y a veces, por ejemplo, veo proyectos como este que se llama Mi Valedor, que son revistas que se las dan a personas que estuvieron en situación de calle y luego pues ya ganan dinero a través de eso. Sí es muy impactante y muy... no puedes hacer nada, pues, ¿no? O sea, ves a una chica bailando en la fuente, cantando según en francés, pero sabes que no es francés porque la señorita no sabe francés y se está moneando y así, y son situaciones muy difíciles, ¿no? Como de, ¿qué hago yo, no? Pero también hay muchísimas otras cosas, ¿no? Ves gente trabajando, gente pasándola bien con la familia, gente justo también promoviendo su trabajo. También, es que yo no quiero hablar mal de la ciudad porque yo la amo mucho, ¿no? Y porque me ha dado muchas cosas. Y es donde encuentro a la gente que le gusta el proyecto, con la que hago equipo, con la que estoy formando cosas chidas. Sin embargo, sí está esta parte muy urbana, muy de ciudad, en la que ves los estratos directamente contrapuestos, ¿no? Y me parece muy interesante porque yo he podido estar cercana a ambos lados, ¿no? Me he ido al mirador de la Torre Latino a pasar el rato, como he visto a estas personas, ¿no? Que te comento, su evolución en la calle. Entonces, sí es algo muy, muy impactante a lo largo del tiempo. Yo ahora, por ejemplo, trato de tener mucho mi espacio, porque entonces pienso, ¿no? Éramos jóvenes y quizá acababan de huir de sus situaciones familiares, ¿no? Y había cosas que con las que nos identificamos de alguna forma, la juventud, la inocencia, lo que fuera, pero pues la calle es perra, ¿no? Y muerde. También, por ejemplo, eso, ¿no? Como me he encontrado personas que me han robado, que me han, pues sí, tratado de abusar de mí. Por ejemplo, también me acuerdo una vez que estaba caminando cuando era muy, muy joven, como unos 17, algo así, iba por Bellas Artes en la Alameda y llega un señor y me dice, se me acerca y me jala y me hace sentarme con él y me dice que si quiero ser su novia y que, o sea, como cosas así, ¿sabes? Y yo así como de, güey, o sea, ¿qué pedo? Y yo así de, no, 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 y nada más me fui, pero fue muy impactante. O por ejemplo esta forma que tienen algunos de abordarse. También, por ejemplo, me acuerdo que hubo un enfrentamiento muy fuerte con un chico que yo estaba llevando para que aprendiera de mí a vender las acuarelas, y estaban estos chicos que pues que van y pasan el rato pero ya se la viven ahí, ¿no? Y entonces había uno que traía una guitarra y que siempre estaba disque tirándome el perro, pero yo siempre lo hacía por su lado. Y yo suelo ser una persona con mucha autoestima y muy amable, ¿no? Así como de, pues sí, obvio que te gusto, pero sabes que esté para allá, ¿no? Entonces, me dice, empieza a decirle al chico con el que estaba trabajando, ¿él es tu novio? ¿Es tu novio? Así como, ¿sabes? Como confrontándolo, como intimidándolo. Y entonces yo me pongo entero y no, porque me dice, ¿por qué no quieres que te coquetee, no? ¿Es porque es tu novio? ¿Es tu novio? Y entonces ya me pongo entre ellos dos y le digo, pues porque no quiero, perro, ¿cuál es el problema? ¿No? Así. Y yo así como de, esa es la razón, ¿no? Y entonces, desde entonces hubo una brecha muy fuerte entre ese grupo y yo. Y a veces, por ejemplo, no solo eso, la policía es otro tema, ¿no? Porque hay una, ¿cómo se le llama? Bueno, es como una regla que te impide llevar un carrito o poner un puesto en el suelo que obstruye el paso
paso dentro de la Alameda o las calles de la Ciudad de México. Y bueno, yo no tengo ninguna de las dos, ¿no? Entonces, pues no estoy obstruyendo esa ley, pero la policía insiste en que sí, aunque lo hace como una falacia, ¿no? Y a veces, por ejemplo, la veo seguirme, así como me ha llegado momentos en los que me dicen como, señorita, es que las cámaras la están grabando y no hay cámaras, ¿no? Es como, no hay cámara de aquí, señor, ¿de qué me está hablando? O así, entonces también la policía es otro tema porque te puede llevar y con esta falacia de que estás haciendo obstrucción de vía pública, pues te sacan dinero. Eh, a mí nunca me han quitado mi producto, ¿no? Pero también es que es como que lo ven y es como, ¿qué? ¿Esto qué, no? Como... Ajá, así como, ¿qué rayos estás haciendo? Entonces, no sé, es como... eso, a veces me siento un poco acosada. Pero también sé que mucho es mi imaginación, ¿no? O sea, que yo me cuento como muchas historias como de, no, seguramente esto y el otro. Entonces, pues no sé, trato de calmarme. Y ya, bueno, no sé, eso en cuanto a las experiencias extrañas, supongo. ¿Tú dirías que te sientes segura en las calles de la Ciudad de México? Para nada, por supuesto que no, mi seguridad es fingida. No, también creo que tiene que ver mucho mi personalidad. O sea, creo que si fuera un poco menos, si yo me notara un poco menos, tal vez sería un punto como para atacar para las personas, pero suelo ser muy parlanchina y como que soy muy ruidosa, ¿no? Entonces siento que también mi personalidad hace que sea como una especie de escudo, ¿no? Como de, si alguien me hiciera algo, se notaría, ¿sabes? O sea, se vería que lo están haciendo porque saldría de cuadro y la gente diría, ¿qué está pasando con esta persona? ¿No? No sé, como que siento que mi personalidad es así, entonces no siento que la ciudad en sí sea segura, pero sí que siento que mi forma de ser me hace estar por probabilidades más segura que para, por ejemplo, otras chicas. Uh-huh. Hey, es que, o sea, lo pregunto por, bueno, ¿cuántos años tienes en este 25. momento? 20, porque eres una muchacha muy joven, esto solo es un audio, pero eres muy chaparrita y, y te mueves en la ciudad más libre y como con más confianza que mucha gente que conozco, muchos hombres, muchas mujeres más grandes, o sea, personas que uno podría pensar están en una situación mucho menos vulnerable por cuestiones físicas o por cuestiones sociales, que no se mueven con la libertad con la que tú te mueves. Tú dominas el barrio. Así es un don. Y creo que tiene que ver mucho con ser auténtico y sincero, ¿no? Porque pues igual llega un monoso a hablarte y tú no tienes por qué tratarlo como si fuera una persona horrible, ¿no? O sea, porque pues quién sabe por qué está así, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces nos pasa, lo dirán mis seguidores, que cuando los abordo llega alguien a pedir dinero y está moneando o está así como tirando su vida. y, y me dicen como, ¿no me das dinero? O así, como muy, y le digo, no, hermano, es que, ¿sabes? Es que también ando chambeando, ¿no? O sea, y también es como de, pero, oye, hueles un buen activo, ¿no te preocupa eso? Así, ¿sabes? O sea, como, pues charlo con ellos, ¿no? Como, pero realmente, ¿no? O sea, es como de, güey, soy un ser humano que no puede evitar pensar que hueles activo, ¿no? Y no es que yo quiera ser grosera, ¿no? Pero pues puedes asustar a la gente, ¿estás consciente de eso? ¿No? Como, ¿sabes? O sea, yo soy muy auténtica y muy sincera con la gente con la que me rodeo, aunque sea en la calle, porque yo veo que eso te salva de muchas, ¿no? El mirar a los ojos, el no tener miedo. Por ejemplo, una vez estaba dando clases en la calle y Tlato, que para quien no sepa es mi novio, estaba tomando fotografías, le tomó fotografías a unos policías y llegaron un policía uniformado, sin uniforme pues, y lo golpeó. Y entonces
habría seguido golpeando a Tlatoani si yo no me hubiera puesto en medio, ¿no? Y entonces fue como de, ¿qué pedo? ¿Qué quieres? Ya vete de aquí, ¿no? O sea, fue como enfrentarlo, porque si no, ¿qué onda, no? O sea, al ser Tlatoani varón, pues entonces ya es socialmente permitido que se golpeen y que nadie haga nada, ¿no? Entonces fue como ese momento de reacción, ¿no? También, sí, eso, porque si no eres suficientemente duro, o sea, si no eres suficientemente firme, pues la calle es perra, ya lo dije, ¿no? También hace poquitito un señor así que según estaba cantando me dice que me empieza a hablar, ¿no? Y yo así como de X, ¿no? Y entonces sigo caminando y me dice, ¿qué tienes ahí? ¿Qué estás vendiendo? Y le digo, acuarela. Y me dice, ¿puedo verlas? Y me volteo y le abro la galería, ¿no? Y me dice, están bien padres. Y yo, pero yo sé que no era mi target, ¿no? Entonces la cierro y continúo caminando. Y me dice, ¿me das un abrazo? Y le digo, no. Y me dice, ¿por qué no? Le digo, porque no quiero. Y sigo caminando, ¿no? Y creo que una yo más joven habría sido como, ay, tal vez se siente solo, porque soy muy empática, ¿no? O así, entonces, no sé, pero en estos momentos de mi vida en los que ya he aprendido que no es necesario quedar bien con la gente, es como de, ya, no me interesa, o sea, no quiero darte un abrazo, no lo quiero y ya, eso es todo. Si no abrazo a mi perro, aunque él quiera, cuando yo no quiero, que voy a estar abrazando a un vago, ¿no? Es como... Sí, pues no. Bueno, lo acabas de mencionar, la calle es perra. Y sin embargo, has logrado hacer de la calle el escenario para, no solamente para promover tu arte, sino para conseguir ingresos que te lleven al día a día. Y ahora me gustaría que nos compartieras un poquito más acerca de ese proceso en el que convertiste tu día a día de andar en la calle expresando tu arte en tu forma de ingresos y en tu sostén económico. Cuéntanos un poquito de cómo pasó, cómo ha ido evolucionando, cómo empieza la Galería Móvil, el Club de los Imitadores. Platícanos un poco de todo esto. Pues después de que me puse a recitar poesía, pasó un buen tiempo antes de que volviera a la calle, porque te digo que no fue así de que ya llegué a la calle y ya me quedo aquí para siempre, ¿no? O sea, siempre fue como de, sí, iba un mes, de repente faltaba 6, después volvía 5 meses y luego faltaba 3, o sea, siempre fue muy conforme mis propias necesidades artísticas. Les digo, primero fue literalmente solo promoviendo el canal de YouTube. Les decía, ¿quieren dar dinero para que yo cumpla mis sueños? Así como me regalarían dinero para cumplir mis sueños. Y así iba boteando con un botecito literalmente por la ciudad, y cuando me daban dinero les daba a mis redes sociales para que se unieran al canal de YouTube y entonces pudieran ver como toda esta evolución o se dieran una idea de a dónde se fueron sus 2 pesos, ¿no? Al menos. Entonces, después de eso dije, debería darles un poco más, otra cosa, algo más que solo la promesa de un sueño, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a recitar poesía. Esto también pasó porque fui muy estimulada por la FAD, por ese primer año. Por ejemplo, uno de mis poemas favoritos para recitar fue Verso a Platón, donde estoy culminando los versos en donde está hablando acerca de la mímesis que lleva a cabo el artista y el poeta y cómo deforman la realidad alejándose de la verdad divina y que entonces deberían ser expulsados de Atenas. Y entonces se echa todo un choro. Imagínate yo, o sea, topándome de frente directamente con Platón y con toda esta idea y yo creyendo soy única y diferente, no voy a ser artista de medio tiempo. Y toda esta onda, y entonces para mí fue como, Platón, pues, ¿qué quieres de mí? Y le escribí este verso en el que le digo, tienes razón, Platón, tienes razón. Sí, sufrimos con confianza, presa de nuestras agitaciones, permitiéndonos vagar en nuestras pasiones. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Pues claro que sí, y lo disfruto y me gusta mucho. Entonces,
pues sí, fue de los versos que recitaba, y después de eso lo dejé a un tiempo. Y cuando regresé con 12 separadores largos. Eh, Fue un día para mí muy sorprendente. O sea, primero hice 6 y los puse en Facebook, donde ya había generado una comunidad más o menos homogénea, que sabían a qué me estaba dedicando, y, y se vendieron muy rápido. Los entregué al día siguiente, se vendieron así, ¡pum!, volaron. Y entonces dije, bueno, ahora voy a hacer 12. Hice 12 y los llevé a Bellas Artes, porque además en ese tiempo estaba en la iglesia, era muy, muy cristiana en ese momento de mi vida. Y yo no quería vivir de la iglesia, ¿no? O sea, no quería ir cada domingo con mi cajita de acuarelas a decirle a la iglesia que me comprara una, ¿no? O sea, me sentía como justo, no quería sentirme, ¿no?, dependiente de un grupo o familia o bla, 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 lo que fuera. Entonces dije, bueno, yo ya conozco este escenario, ya sé cómo abordar a la gente, vamos con un producto ahora. Y entonces ya llegué. Y de hecho fue una de las veces que los policías me vieron bien bebecita, porque antes me paraban y me decían, ¿qué estás vendiendo? Y pues yo antes no vendía nada, ¿no? O sea, tipo poesía, o estaba regalando papelitos, ¿no? Es como, ¿qué vendes? Pues nada. No vendo nada. Pero ahora me dice el policía, ¿qué estás vendiendo? Y yo, acuarelas. Y el policía, vámonos a la delegación. Y yo, ¿qué? Entonces, pues sí, pero eso fue como la primera semana. El primer día me emocioné muchísimo. Vendí todo, o sea, las 12 piezas, hasta la última. Me fui a comer yo sola a un restaurante y me la pasé bien. Ese día gané como 1,300 pesos así en un momento. ¡Fum! Entonces, pues fue muy sorprendente para mí, y pues no lo pude dejar por un buen rato. Estuve así como 4 meses, yo creo. Fue la primera vez que llegamos pues sí, a vender como un producto como tal. Y después, ya después de que hubo una pequeña irrupción por un trabajo de medio tiempo en Papa John's Pizza. Cuando renuncié o despedí a mis jefes y regresé a las acuarelas, ya llevaba más formatos, llevaba ya minimundos, llevaba los largos, se los presentaba, se los daba y así, pero no era como una galería como tal o algo así tan formal, ¿no? Era solo como una chica que llevaba separadores en su mano. y con el tiempo se fue cambiando. Cuando llegó la pandemia, fue cuando surgió la necesidad, porque un chico me robó todas mis acuarelas de un mes, y diciendo que las iba a ir a vender. Entonces le di las acuarelas. Este podcast continuará.